Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. En esta oportunidad, como todas las oportunidades, tenemos un tema importante que nosotros pues tenemos como objetivo fundamental, que es la primera infancia. Y hoy día yo me siento súper feliz por una sencilla razón, porque tenemos una doctora especializada en el tema y ahorita vamos a hablar con ella, ¿no?, sobre las grandes investigaciones, los grandes trabajos que ha venido desarrollando con relación a la primera infancia, y yo creo que eso es un punto que nosotros tenemos que acentuar, porque a nosotros los adultos, siempre lo digo, nos corresponde labrar ese futuro. El futuro no lo hacen los niños cuando llegan a ser adultos, lo hacemos nosotros hoy día como adultos, dándole lo mejor para que ellos a futuro se desarrollen y sean pues en profesionales que realmente nos llene de orgullo, como todos nuestros hijos deberían ser. Y cuando digo nuestros hijos, hablo de todos los peruanos. El tema que vamos a tratar hoy día es un tema muy importante, que se dice la diversidad en la educación inicial. Yo creo que eso es muy importante. Les presento a ustedes a la doctora Dina Castro. Ella viene de experiencias especialmente en Estados Unidos, es profesora allá, tiene un currículum envidiable que ustedes la van a ver, pero por sobre todo su dedicación, su trabajo y sus investigaciones están relacionadas con la primera infancia. Bienvenida, Dina, muchísimas gracias por estar con nosotros y te agradezco mucho porque sé que has tenido que dividir todo ese tiempo corriendo, y en el poco tiempo que tienes acá en el país me parece importante dar a conocer tu trabajo, tu experiencia, tu dedicación. Eres una persona que tiene muchos años trabajando en esta área y tienes diferentes experiencias, porque acá tenemos un país totalmente diverso, ¿no? Tenemos 3 regiones, lenguas diferentes, culturas diferentes, influencias diferentes, y todo eso nos hace pensar de que a nuestros niños también tenemos que darle una información, una cultura, un apoyo, un crecimiento diferenciado. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Clotilde. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes y poder compartir con todas las participantes un poquito de mi experiencia a todos estos años. Yo he trabajado aquí en el Perú por varios años, antes de irme a los Estados Unidos, donde también he trabajado hasta el momento ya como 25 años. Tengo un recorrido en esta, es mi pasión. Creo firmemente que el apoyo a la infancia temprana, mientras más temprano mejor, para poder lograr que los niños, todos los niños y niñas tengan oportunidades de poder tener éxito en la vida, ¿no? Desarrollar sus potenciales a lo máximo, y eso creo que es la obligación que tenemos todos nosotros los adultos que estamos en contacto con ellos, ¿no? Sí, es verdad. Realmente una de las razones por las cuales insistimos en que estés con nosotros es justamente porque el tema que tocas es la diversidad. Yo sé que a tus manos llegan niños de toda raza, de toda cultura, de toda formación, de toda educación, y lógicamente ustedes tienen que ver un macro para ver cómo envuelven y cómo apoyan a estos niños, cómo apoyan a las familias para que ellos puedan continuar. Me agradaría mucho, por favor, que nos cuentes esta experiencia. Sé que te he exigido que traigas todo un material, pero es importante nosotros poder enmarcar, ¿no? Tu investigación, tu trabajo y tu contacto con los niños, de cómo vienes desarrollando en otros lugares, y después te voy a preguntar cómo todo eso podemos aplicarlo acá en nuestro país. Así que por favor te agradeceré que nos digas toda esta investigación que has venido desarrollando. Muchísimas gracias, con mucho gusto. En primer lugar, quiero comentarles que ya en los últimos 25 años he estado viviendo en los Estados Unidos. He trabajado en desarrollar investigaciones en relación precisamente, como mencionas, a la diversidad cultural y lingüística. Antes de eso, en el Perú también trabajé más o menos como unos 10 años trabajando con niños, hijos de migrantes quechohablantes en las comunidades de bajos recursos alrededor de Lima. En general, lo que voy a compartirles es un poco lo que he aprendido en este recorrido. Y espero que les pueda ser de utilidad. Empezaré por mencionarles que el tema principal, creo que lo central en esta perspectiva de trabajo desde la diversidad, es que tenemos que incorporar en nuestras prácticas, en nuestras interacciones con los niños, la idea permanente de que cada niño tiene sus características particulares e individuales, pero a la vez estos niños están viviendo en contextos familiares
y comunidades que tienen características culturales y a veces también lingüísticas, que pueden ser distintas a las de las personas que trabajamos con ellos o que tenemos que apoyarlos, sea fuera del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte importante de mi trabajo a través de todos estos años ha sido tratar de apoyar precisamente, sea las educadoras de los niños de 3 a 5 o las personas que cuidan y apoyan a los niños desde los 0 a los 3 años. Entonces, para que puedan realizar ese trabajo en forma efectiva, y específicamente en esos contextos de diversidad cultural y lingüística. Entonces, les voy a mencionar un poquito, tengo aquí en pantalla la posición de la Asociación Nacional de Educación Infantil de los Estados Unidos, de la cual formo parte como miembro de la Junta Directiva, y simplemente para poder compartirles cuál es la perspectiva que estamos usando en los Estados Unidos en relación al desarrollo y al aprendizaje de los niños, ¿no? Como pueden leer ustedes, mencionamos que los educadores deben aceptar la legitimidad del idioma materno, lo cual es muy importante para el desarrollo de los niños, para la comunicación con los padres, para el desarrollo de su propia identidad, ¿no? El respeto y la valoración a la cultura del hogar y fomentar, por supuesto, y alentar la colaboración activa entre las familias y las personas que tenemos que apoyar y cuidar a los niños fuera de casa. Entonces, creemos que esto es un poco lo que sintetiza cuál es la perspectiva entre la cual yo he venido trabajando también en los Estados Unidos. Algo que es muy importante es que sabemos todos como educadores o como personas que apoyamos el desarrollo infantil que cada niño tiene un desarrollo particular, como les decía, ¿no? Central en el desarrollo de los niños es el desarrollo del lenguaje. Por eso que me he enfocado muchísimo en el tema del bilingüismo, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la diversidad cultural. El lenguaje promueve el desarrollo del cerebro, el desarrollo cognitivo, intelectual de los niños, y por lo tanto es muy importante que podamos promover el desarrollo de ambientes que ofrezcan oportunidades de desarrollo rico en el lenguaje de los niños, ¿no? Entonces, a través del lenguaje los niños van a aprender no solamente aspectos académicos en su momento, pero lo más importante es que van a poder aprender acerca de su entorno, van a poder comunicarse, relacionarse, conectarse con las personas, con sus familias, con los padres, con los amiguitos, con las personas que los apoyan. Entonces, por lo tanto, el desarrollo del lenguaje es un aspecto muy central en el desarrollo de los niños, que tiene que ver incluso con las posibilidades de que ellos puedan comunicarse, comunicar sus sentimientos, sus emociones, que podamos conocer cómo se sienten y qué es lo que saben. Entonces, creo que por eso digo el énfasis en el desarrollo del lenguaje. A través del lenguaje también, como digo, los niños van a aprender valores, van a aprender las costumbres de su familia, y ahora paso al tema de la cultura, ¿no? Perdón. Les mencionaba que hay formas diferentes a veces de enfocar la crianza. Hemos encontrado, por ejemplo, en nuestro trabajo en los Estados Unidos, que a veces hay discrepancias entre las formas de ver el desarrollo, de cómo apoyar el desarrollo infantil de las familias y lo que se piensa y se hace en los ambientes fuera del hogar donde cuidamos a los niños o donde los apoyamos o educamos. Entonces, esa discrepancia hace que no haya una continuidad y genere tensión, y los niños se confundan también a veces, ¿no? O al final, lo cual es lo más negativo que podría ocurrir, es que las prácticas del hogar queden descalificadas y los padres piensen de que ellos realmente no saben cómo cuidar bien a sus niños. Entonces, lo cual por supuesto no es nunca la intención de nosotros, los profesionales que trabajamos con los niños, pero a veces podemos dar esos mensajes a las familias y a los padres, lo cual es preocupante, ¿no? No queremos que ellos dejen de hacer lo que saben hacer para poder apoyar a sus niños. Más bien, por eso que tratamos nosotros siempre de recoger información, enfatizamos muchísimo en la preparación de los docentes, de los educadores,
y de las personas que cuidamos a los niños y acompañamos a los niños en poder hacer esa conexión con la familia, la conexión con la comunidad, que nos permita incorporar esas prácticas también en lo que hacemos, claro, ¿no? Nosotros con ellos, con los niños. Entonces, trabajar en equipo, desarrollar esa colaboración y que las familias se sientan seguras de su capacidad para poder apoyar a los niños. Para mí eso es sumamente importante, porque he visto siempre, bueno, no siempre, pero he visto bastantes casos, ¿no?, en los cuales los padres se intimidan, por ejemplo, ¿no? Y piensan que ya ellos no saben. Yo no sé, dígame usted, señorita, cómo tengo que hacer. Entonces, eso no es lo que queremos, porque de pronto pueden haber algunas de las cosas que los padres hacen en forma natural y que han aprendido de sus propios padres que son positivas y que más bien nosotros quisiéramos poder preservar y animarlos a que continúen y orientarlos para tal vez mejorar, potenciar lo que ellos ya vienen haciendo, ¿no? En vez de que se genere, como digo, esa discrepancia. El conflicto. El conflicto. Entonces eso es un aspecto muy importante también en términos de trabajo con las familias. En relación a qué se puede hacer en los ambientes cuando nos dejan a sus niños, los padres nos encomienden a sus niños para que los cuidemos, ¿no? Eso es una responsabilidad muy grande. Entonces lo que tratamos es de generar ambientes, aquí les estoy mostrando una foto de un centro de educación inicial, del centro inicial en Pucallpa, y solamente para pensar cómo el ambiente, las paredes del aula están llenas de palabras en Shipibo, están mostrando artefactos y cosas que pertenecen a la cultura shipiba, palabras de recibimiento, de bienvenida a los padres para que se sientan cómodos, ¿no? Entonces, el ambiente es muy importante, prepararnos para que podamos tener un ambiente donde sea acogedor y que donde los niños y las familias sientan que se sienten relacionados, ¿no? Claro. Encuentran elementos de su propia cultura. Y se identifiquen. ¿No? Por lo tanto, podamos tener más facilidad para que ellos vengan y desarrollar esa relación de colaboración, como les decía, y de trabajo en equipo. Entonces, tener ambientes que sean realmente inclusivos en el sentido de representar las diferentes culturas. A veces, y que ellos se sientan representados también, se sientan representados, que es su ambiente suyo también, ¿no? Que es parte del ambiente, es un ambiente más donde sus niños pasan mucho tiempo y queremos que los niños y sus familias se sientan cómodas. Y que los otros niños también. O sea, hay un elemento importante que creo que, y pasa también en los Estados Unidos, que no necesariamente tenemos el mismo grupo de niños, niños de un mismo grupo cultural en el aula o en el ambiente donde estamos cuidándolos. Porque hay niños que vienen de diferentes, ¿no?, culturas, en los Estados Unidos, de diferentes países, o inclusive que hablan diferentes idiomas. Claro. Entonces es un poquito más complicado ahí, pero igual tratamos de estimular a las maestras y a las personas que cuidan a los niños pequeñitos que den oportunidad, de repente por turnos, los padres vienen, se sientan, comparten cosas de su cultura con todos los niños, ¿no? O en comunidad con otros padres de familia. Entonces generar esa apertura y que simplemente ver la interculturalidad y la posibilidad de aprender de otras culturas como algo que es natural en parte de la vida. Claro. Es natural, que no hay ninguna cultura que es más importante que la otra, ¿no? Y que eso es importante, ¿no? Acá tenemos diversidad cultural, también diversidad de lenguas, diversidad de regiones, y todas ellas están representadas en lo que es el peruano. Claro. Disculpa la interrupción, no, continúa, por favor. Estamos dialogando. Precisamente eso es lo que creo que es pertinente, ¿no? Cierto. Y el elemento muy importante, soy peruana también, así que creo que he vivido en Perú y sigo viniendo siempre. Creo que para nosotros aquí en el Perú un elemento muy importante precisamente es que aprendamos a convivir entre nosotros con respeto. El elemento de vivir la interculturalidad, la relación con diversas culturas de una forma positiva,
y que nadie sienta que tiene que ocultarse o nadie, hoy día yo no voy a hablar aquí en este ambiente, yo no hablo quechua, que no quiero que nadie se entere, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido pasando en nuestro país? Entonces, necesitamos salir de ahí para que haya una relación más horizontal, donde, como digo, todos nos respetemos, todos nos sintamos libres de expresar lo que somos, quiénes somos, ¿no? Claro. Con nuestra identidad completa, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en los Estados Unidos también promovemos. Tratamos de, en casa lo hemos tratado de hacer también, porque digamos, al irme a los Estados Unidos me convertí en una inmigrante. Lógico. Entonces ya no era parte de la mayoría, claro, sino una persona que era una inmigrante, ¿no? Parte de una minoría también cultural y lingüística. Entonces he pasado, ya he vivido en carne propia, digamos, además de ser un tema de mi interés profesional, se convirtió en una experiencia personal. Exacto. ¿No? Entonces he criado un hijo en medio de una comunidad donde no había mucha gente que se parecía a nosotros, tratando de mantener nuestro idioma de la casa, su lengua materna. Inclusive se lo mencionaba a él en esos términos. Le digo, hijito, tú sabes que la lengua que habla tu mamá es la lengua que vamos a usar tú y yo para comunicarnos. Claro. Bueno, era un niño pequeño y trataba de incentivarlo para que podamos mantener, ¿no? A través de la lengua también se mantiene la cultura. No es un tema solamente mecánico de saber idioma, cómo ¿no? decir las cosas, ¿no? Sí, los valores los también. Valores, ¿no? las creencias, las formas de ver el mundo, cierto, ¿no? Se comunican a través de la lengua. Entonces, cuando uno pierde esa lengua materna, pierde una parte de su propia identidad. Y sí, entonces, es muy importante realmente mantener tu identificación, porque tu lengua es tu identificación. Así es. Entonces creo que eso es algo que tratamos también de que se pueda entender en el trabajo que estoy haciendo en los Estados Unidos. Llevo muchos años haciendo programas de capacitación para educadoras y para personas que cuidan niños pequeñitos, ¿no? De la edad de 0 a 5 años. Entonces, estos son temas que estamos todo el tiempo, ¿no? Digamos, como decimos aquí en Perú, machacando, porque son centrales. Entonces, algo también que viene a colación ahora es que no se trata solamente de que las personas que están trabajando en programas que oficialmente se llamen de educación intercultural bilingüe, ¿no? Que en ese contexto sea importante hablar de diversidad. El tema de diversidad se da en todo, porque además, si somos honestos realmente, en realidad aquí en el Perú, como es mi experiencia en los Estados Unidos, la mayoría de los niños van a escuelas que no son bilingües y no tienen un enfoque intercultural. Entonces, de lo que se trata es un problema. Entonces, ese es el reto al que yo digamos que he tratado de trabajar, ¿no? Y a contribuir, ¿no? Es tratar de que esas maestras y personas que cuidan y acompañan a los niños pequeñitos, como digo, del término entre 0 y 5 años, entiendan que independientemente de los programas o modelos oficiales de manejo de lengua, todos los niños necesitan, ¿no? Esa conexión con su cultura y con su lengua materna. Cierto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ser creativos. Entonces, aquí les voy a mencionar un poquito algunos ejemplos. Sí. ¿No? Porque, como digo, a veces no hay materiales. ¿Qué hacemos? Les digo, bueno, yo no soy bilingüe, me dicen las maestras. Entonces, ¿qué hago? No hablo español. Bueno, pero tienes niños que hablan español en el salón de clase y otros idiomas. ¿Por qué no invitas a los padres de familia? De repente alguna mamá o algún papá se anima y viene a leerles a los niños, claro, ¿no? En su idioma, o les consigue, o les prestan libros. Algunas maestras, por ejemplo, algo muy interesante que hicieron fue crear libros. Fue una actividad con los padres de familia. Los niños llevan y les dijeron a los padres, siéntense a conversar con sus niños de alguna historia, algo que tenga que ver con su vida, su historia familiar o de su cultura, ¿no? Claro. O de la abuelita. Y escríbanlo, hagan un libro con esa historia. Y ellos mismos hicieron sus dibujitos y prepararon los libros, ¿no? Realmente hechos. Un buen aporte. ¿No? Un aporte muy interesante me pareció, porque ya que no tenían, decían, yo no tengo libros en todos esos idiomas, no tengo. Digo, pero esa fue una buena idea que se logró una maestra. Entonces, el punto principal es que
los niños sientan y los padres de familia que hay un respeto y una apertura y un interés por lo que ellos son. Y hay una inclusión. Una inclusión, ¿no?, de ellos desde su cultura y desde su lengua. Claro. Que no tienen ellos que poner eso fuera, que también son casos lamentablemente que ocurren. Sí, y muchas hasta veces, por desconocimiento. Claro, porque realmente no le vamos a poner calificativos porque ¿no?, realmente no vale la pena. Pero se piensa que, bueno, aquí mi responsabilidad en este ambiente, que no es el hogar, es enseñarles inglés, enseñarles a, digamos, adaptarse a un nuevo medio, a una nueva cultura, ¿no? Por lo tanto, en este ámbito no vamos a hacer alusión a la cultura de los niños, o a estas culturas o a estas lenguas específicas. Eso es responsabilidad de la familia. Entonces, ese es otro punto de vista que nosotros pensamos que más bien puede tener consecuencias negativas en el desarrollo de los niños. Por eso estamos batallando y tratando de que cambiemos esa mentalidad, ¿no?, para que los profesionales que trabajamos con los niños también seamos más abiertos y, digamos, salgamos y invitemos, ¿no?, a las familias y todos, como dije al principio, se sientan cómodos en los ambientes donde sus niños son cuidados, son educados. Sí, eso es muy importante. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a regresar porque los ejemplos y las investigaciones que has venido desarrollando, Dina, son muy importantes, ¿no? Sobre todo porque has trabajado en un mundo diverso y tú, con experiencia propia de ser la del número menor, ¿no? Saber entender desde tu posición qué significa estar en ese lado, vivir en ese lado y compartir esa experiencia con tu hijo pequeño. No es fácil. Quien haya pasado por esa experiencia sabe que no es fácil. Sobre todo introducir a un niño a una cultura que no es la suya, a un idioma que no es el suyo, hasta en la vestimenta. Porque aunque nos vestamos iguales, hay algo que nos diferencia, hay ciertas temáticas que no las tratamos con tanta fluidez como podría tratar otras familias en ciertos contextos. Entonces, todo eso es complejo, pero sí se logra cosas positivas cuando hay inclusión. Y es sobre la inclusión que vamos a hablar. Así que nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nuevamente con ustedes, y el tema que estamos tratando es muy importante, especialmente porque los adultos tenemos que entender, aprender y señalar la importancia de la diversidad, y nuestro tema es la diversidad en la educación inicial. Y justamente la doctora Dina Castro nos está hablando pues de las experiencias, de los trabajos y las investigaciones que viene realizando. Pero hay otros aspectos que realmente se tienen que manejar y que justamente antes de venir acá nosotros lo hemos estado conversando. Son asuntos muy puntuales, ¿no? Sobre cómo se ve el maestro, qué es lo que debe pensar, cómo debe reaccionar. La importancia del diálogo que se tiene que tener con los niños, encaminarlos o no de acuerdo a lo que ellos traen de casa. Ese es realmente un conflicto y una incógnita que lógicamente Dina nos va a hablar. Y otra parte también de la inclusión que está relacionada con la discapacidad.
Sabemos que acá en el Perú hay todo una ley reglamentada y todo de la aceptación de los niños con habilidades diferentes, pero ¿se lleva a cabo esto? Bueno, me gustaría saber sobre estos temas que tú ya has venido trabajando, ¿cómo es que se puede manejar y cómo lo has venido manejando? Sí, cómo no. Sobre el primer punto que nos ha parecido en nuestro trabajo con las docentes allá en Estados Unidos, empezamos por trabajar con ellas todo ese tema de la autorreflexión. Pensar primero, cuando tenemos que trabajar con grupos de niños y familias que vienen de diversidad, de experiencias, de culturas y de lenguas, creo que el primer paso es conocernos a nosotros mismos, poder entender cuáles son nuestras propias ideas respecto de la diversidad y respecto de esas personas. Entonces hemos hecho talleres, por ejemplo, en los cuales les preguntamos a las personas, a las maestras, ¿cuándo fue la primera vez en su vida que usted vio o conoció a alguien de la cultura latina o hispana, como le dicen allá? Y entonces se ponen a pensar, ¿no? La primera vez, algunos dicen, bueno, viendo el programa de Lucille Ball, Yo amo a Lucy. Y entonces, ¿por qué? Porque Ricky Ricardo es el esposo de Lucy y él, entonces con la rumba, entonces ese es el concepto que tiene de una persona latina, alguien que está todo el tiempo, ¿no? bailando y es alegre. Entonces, y así, ¿te das cuenta? Entonces, a partir de esas experiencias tempranas, y otras personas me decían, no, yo he tenido una amiga en el colegio, desde que estaba en primaria, que era latina y iba a su casa y era puertorriqueña y su mamá nos invitaba a comer y unos frijolitos, arroz con gandules. Y, entonces ya esa era una experiencia diferente porque le permitía, era más cercana, ¿no? Pero, o sea, hay una diversidad de experiencias, pero en esos momentos recién como que las maestras comenzaban a pensar de dónde vienen sus ideas sobre la cultura latina. Y a veces sus ideas están cargadas de estereotipos que no necesariamente reflejan las experiencias cotidianas de las personas, ¿no? Entonces, por eso que es importante poder develar esas cosas y les pedimos, y el consejo principal para ellas es pregunten, no asuman, ¿no? Alguna vez una maestra me dice, ay, qué bueno que llegó hasta aquí porque tengo un niño que habla español y yo no soy bilingüe, algo le está pasando y yo llegaba para hacer una visita de mi trabajo de investigación, pero sabía que yo hablaba español y me dice, ayúdame por favor. Y con mucho gusto le digo. Y me fui a conversar con el niño. Antes de conversar con el niño, le pregunto a la maestra, ¿me podrías un poquito de información? ¿De dónde, de qué país es este niño? Ay, no sé. Me dijo, creo que Guatemala, pero habla español. Y dije, ay, Dios mío, ¿no? Ese tipo de comentarios. No le damos no estaba involucrada. No estaba involucrada. Así es. Entonces, eso es lo que tratamos ahorita. No, es importante. No es solamente saber que hablaba español. Es importante para el niño sentirse reconocido por quién es él. Juanito, qué lindo que has venido a la clase. Que cuéntanos un poquito de tu país, Guatemala, nombrarlo, decirlo delante de todos, incorporarlo, ¿no? Vamos a ver, tú cuéntanos de tu experiencia o cualquier cosa, pero cosas que tengan que ver con reconocer e incorporar a los niños en el grupo y que todos se sientan que están al mismo nivel y que tienen el mismo respeto, ¿no? Claro. Entonces, esos elementos son importantes, pero como digo, empieza porque la propia maestra reflexione sobre sí misma. Muchas veces también nos ocurre que ellas piensan de que no tienen cultura, dicen ellas, porque no pertenecen a ninguna minoría lingüística o étnica. Cierto. Entonces, dicen ellas, pertenecen a la mayoría, entonces yo no tengo una cultura. ¿Quién como ustedes que tienen cultura? Entonces, ¿cuál es el concepto de cultura que manejamos? También por ahí vamos. Entonces tenemos que trabajar ese tema con las docentes. La cultura es quiénes somos, lo que hacemos, qué creemos, ¿no? El día a día que formamos, ¿no? Y va evolucionando. La cultura no es algo estático. Cierto. Que también es otro problema. Tienes un libro que te instruye sobre la cultura latina, hace estas cosas. 1, 2, 3, 4. ¿no? Les gusta estar en familia, como un recetario.
Entonces tampoco es por ahí. Te puede guiar para orientarte. Te informa. Te informa, pero no es un hecho tácito, ¿no? Sí, tal cual. Así es. Lo esencial definitivamente vuelve a conectarse con los niños, conectarse con las familias, ¿no? Es la única manera. Y nadie dice que todos debemos ser expertos en todas las culturas del mundo, ¿no? Pero sí informarse. Pero sí informar. Obviamente, ¿no? Nosotros no podemos decir que somos expertos en tal y cual y N culturas, pero si tenemos un niño, voy a mencionar los países de México, Perú, Chile o la propia Italia, Europa, Alemania, nuestra obligación y responsabilidad es informarnos, por lo menos. Así ¿no? Las consecuencias también son prácticas. Me acabo de recordar ahora que mencionas esto, una experiencia de una docente que tenía, también habla inglés solamente, y había que evaluar, es una referencia para evaluación a uno de los niños latinos de la clase. Entonces iba a venir la mamá, porque era un niño pequeñito de 3 años, entonces tenía que venir la mamá y a la mamá se le iban a hacer las preguntas. Entonces, como el niño tenía un apellido en español, venía de, que no sé si era de México o Guatemala, pero algún país hispanohablante, entonces llamaron a una intérprete que hablaba español. Llegó el día de la entrevista y estaba la intérprete, la mamá y la maestra, y resultó que la mamá hablaba una lengua indígena, otomí, creo que era, no hablaba español. Y ella había llamado a una intérprete que hablaba español. ¿Por qué? Porque asumió que esta señora seguramente hablaba español porque venía de un país de habla hispana, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, por supuesto, no pudieron resolver nada. Entonces esto tiene que ver nuevamente con asumir, ¿no? Asumir cosas, darlo por hecho. Dar por hecho y no preguntar. Necesitamos conectarnos uno a uno, directamente con cada mamá, con cada papá, ¿no? Y no hacer, digamos, tener ideas preconcebidas, ¿no? Sobre quiénes son y cómo van a reaccionar. Que eso es muy común, ¿no? Es muy común, muy frecuente y nos hace cometer muchos errores. Pasemos ahora tal vez al otro tema que queríamos comentar también, era, y continuando un poquito con el tema de los estereotipos que a veces se forman, es conversar con los niños sobre la diversidad, ¿no? Creo que esto es parte de la formación que tenemos que darles a los niños, porque ellos aprenden lo que escuchan en casa, en la televisión, ¿no? En los ambientes donde se desenvuelven. No podemos subestimar la capacidad de los niños pequeños para poder absorber información y formarse luego sus propias ideas y luego repetir lo que han escuchado. Y si eso que han escuchado proviene de personas que ellos respetan, como sus padres, ¿no? Por ejemplo, o otras personas en su comunidad. Los adultos en general, ellos no... Yo siempre tengo esta frase, ¿no? Los niños no dudan, ellos creen. Que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto encontramos situaciones que se dan cuando los niños están en grupo, en donde a veces hacen comentarios que pueden herir los sentimientos de otro niño. Y comentarios que son hirientes porque provienen de ambientes donde alguien ha hecho un comentario racista o un comentario peyorativo por personas que no se han podido educar o por cualquier característica que sea, a veces por algún tipo de discapacidad también, ¿no? Entonces, y los niños se forman esas ideas. Entonces creo que es muy importante conversar. En mi experiencia, alguna vez alguna docente nos ha comentado en algunos de los talleres que hemos hecho, dice, pero si los niños son pequeñitos, ¿por qué vamos a hablar con ellos de estos temas? Hay que dejarlos. Es más cómodo, ¿no? Sí, ¿no? A veces la comodidad ya cuando nos crezcan, gana, ¿no? cuando crezcan, después ya cuando vayan al colegio ya van a... Pero yo pienso que cuando vayan al colegio ya van a tener una idea preformada. Va a ser tal vez un poco tarde. Y de otro lado van a estar también expuestos a mayor diversidad y los docentes, ya no es la misma relación. Cuando tenemos los niños de 0 a 5, y además digo que también se han identificado, en mi experiencia, niños pequeños de 4 años, principalmente ya de 4 y 5 años, donde también ellos distinguen color de piel, distinguen formas de hablar, ¿no? Posiciones. Son un poco más conscientes. Son más conscientes los niños de 4 o 5 años, ¿no? Y entonces el riesgo grande de que de pronto llegan a la escuela y dicen, yo no me puedo sentar ahí con este niño. ¿Por qué? Porque mi papá dice
que yo no me puedo sentar con esos niños. O no veo jugar con esos niños. Dice, pero aquí jugamos todos juntos. No, yo no puedo, porque mi papá me ha dicho. Entonces, por esa razón creo que estoy convencida que estos temas sobre la diversidad y desarrollar la capacidad de poder respetar y sentirnos cómodos alrededor de personas que tienen formas de pensar y de vivir y de hablar distintas de las nuestras, tiene que empezar también desde que los niños son muy pequeñitos. Sí, desde siempre, desde el inicio. Yo creo que ese es un punto muy importante. Y acá en el Perú, que también existe la frase, ¿no? Quien no tiene de inga, tiene de mandinga. Claro. Ese es obvio. Acá no existe una raza predominante. Todos nos podemos sentir orgullosos de lo que somos, pero de lo que somos como seres humanos, de lo que somos con los valores que queremos fomentar para un futuro mejor, porque en realidad esa es la tendencia. Pero ¿qué sucede cuando no queremos, por decir, el tema que vas a hablar enseguida, relacionado con los niños que tienen discapacidad o que tienen habilidades diferentes, y que la mayoría de las personas, a pesar de que también existe la ley, existe la normatividad, no hay esa aceptación? Y normalmente, me imagino yo que es por desconocimiento. Y uno siempre a lo que no conoce le tiene como cierta reserva. Definitivamente, ¿no? sí. Esa es la experiencia. El desconocimiento hace que tengamos temor. El temor a lo desconocido. Lo que a veces nos hace rechazar, ¿no? El contacto. Y eso es algo que tenemos que evitar también. Hablando de los niños pequeñitos que tengan algunas habilidades diferentes, eso es otro aspecto también de mi trabajo en estos años. Tengo parte de mi especialidad es en el tema de educación especial, en el contexto de la educación inicial, pero niños con habilidades, ¿no? Pequeñitos. Y además le agregamos el tema de la diversidad cultural y lingüística, lo cual también en ciertas circunstancias, contextos, se constituye un reto para las maestras, ¿no? Porque no saben. Primero, es como tener todos retos concentrados en un solo niño, ¿no? Este niño tiene algún tipo de discapacidad o de habilidad diferente, pero además no me puedo comunicar con la mamá porque no hablan inglés, ¿no? Y además, de repente, las mamás tienen ciertas costumbres que aquí nosotros hacen cosas que nosotros no hacemos. Que no son, ¿no? Del lugar. Del lugar. Y a veces simplemente las costumbres de la familia, las creencias de la familia, por ejemplo, les ponen algún dijecito a los bebés, de pronto, o algún collarcito, y llegan al lugar. Las cintitas rojas, claro, para que no lo ojeen, eso lo entendemos, rojo, qué sé yo. Pero a veces en los Estados Unidos, por un tema de cuidado, entonces dicen, no, le tenemos que sacar, y las mamás se desesperan, no le puede sacar eso a mi niño porque está protegido, lo he llevado. No le es su protección. ¿Cómo lidiamos con esos, ¿no? Temas, ¿no? A veces el tema también de cómo entender la discapacidad, cómo la conciben en ciertas culturas, no es igual que en otras. Claro. ¿No? Entonces las prácticas en la casa van a ser diferentes. Y nuevamente, los padres pueden tener temores, los padres pueden tener preocupaciones, o pueden querer hacer cosas por sus niños y niñas que no son las que son, digamos, aprobadas, ¿no? Porque hay metodologías y desarrollos diferenciados. ¿No? Y no estamos hablando acá de qué es mejor, qué es peor, y simplemente llegar como una conciliación. Exactamente. Me ha sacado la palabra de la boca. Es casi como una negociación, le llamamos nosotros, ¿no? Pero parte del trabajo que hacemos, por ejemplo, y ya creo que hoy no había oportunidad para poder mostrar todo el material de trabajo, pero hay una actividad que hacemos en los talleres de capacitación con docentes, en donde les presentamos diferentes tipos de escenarios conflictivos de este tipo, como por ejemplo lo que estamos comentando, ¿no? Y ellas tienen que pensar en cómo resolverlo. Ahora, son casos reales que hemos, digamos, observado, y tenemos nosotros la respuesta de qué fue lo que pasó realmente. Pero les pedimos a ellas que piensen cómo lo resolverían. Claro. Esto es lo que pasa, esta es la situación conflictiva. La mamá pensaba lo que acabo de mencionar, ¿no? Le puso su dije al niño y llega y la maestra o la persona que lo cuida y apoya al niño piensa, no, eso es peligroso, tenemos que sacar estas ensucias, o por cualquier razón se puede romper, el niño está durmiendo, se puede dar la vuelta y se puede enganchar, entonces, y nosotros no estamos acá al lado de cada cuna cuando hay cuidado así, ¿no? Claro.
Entonces, el problema, ¿cómo resuelves eso? Entonces, la palabra clave creo que es este tema de la conciliación, de la negociación, pero eso se da a partir del diálogo. Claro. Entonces, volvemos nuevamente al tema de la importancia del diálogo. Podemos tener culturas distintas, podemos tener, hablar lenguas distintas, pero si dialogamos nos vamos a poder comunicar. Si nos respetamos, vamos a poder lograr hacer cosas positivas por los niños. Lo que pasa es que también por todo lo que me he informado, en algunos centros educativos lo que realizan es para poder tener un diálogo un poco más franco, más abierto con los padres, que les enseñan el idioma. O sea, y nosotros estamos obligados al país que vayamos a aprender el idioma porque es la formación, hasta para ir a comprar el simple arroz necesitamos realmente aprender el idioma. No es que nos vamos a convertir en bilingües de la noche a la mañana, pero sí poder tener una comunicación. Y muchas escuelas generan esos cursos gratuitos o no, ¿no? Dependiendo de la situación, qué sé yo. Pero sí he tenido la experiencia de ver muchos colegios que le ofrecen a los padres esta posibilidad de estudiar en horarios que los padres puedan estar. Realmente eso me parece como un avance, ¿no? Para evitar que uno se sienta como alejado de este desarrollo. Sí, ¿no? Sí. Creo en mi experiencia en los Estados Unidos también hemos visto esto. Los programas de atención a los niños pequeños ofrecen a los padres de familias oportunidad. Y también al revés, también las docentes, las personas que cuidan a los niños, también se preocupan por aprender algunas palabras, ¿no? También eso, o sea, tratar de conectarse. O sea, creo que el esfuerzo debería ser de ambas partes. Perdón. Sí, en realidad hay experiencias, inclusive conocí un caso que me pareció muy interesante, donde una mamá de habla hispana, porque es por los contactos que tenemos es ese, ¿no? De habla hispana, inscribió a su niño, pero lo que pasa es que su niño de una personalidad así impresionante, chiquitito, de 3 años, él dominó el grupo y los niños empezaron a hablar el castellano. Al revés. Al revés, o sea, él se comunicaba desenfadado, hablaba su idioma, aprendía el idioma, pero él imponía su idioma. Entonces alguna vez dice que la profesora le preguntó a la mamá, oye, estoy con problemas porque este chiquito llega acá y él domina la sala, domina a los otros que son de su edad, o sea, son exactamente de la misma edad, pero cuando yo muestro un color, él dice rojo, ¿no? Amarillo, y yo estoy detrás enseñándole que no es ese. Entonces me he visto obligada a yo aprender lo que él enseña para después yo volver a enseñar a los niños en el idioma que les corresponde. Me pareció muy interesante, pero no todos los niños son así. Claro que sí, exactamente. Eso es algo que también muy importante, que a veces por la experiencia de un niño asumimos que todos lo podrían o lo deberían hacer así. Y creo que nos tenemos que poner más bien en el otro lado, en el lado de que nosotros necesitamos proveer el apoyo, ¿no? El apoyo para más bien lograr que los niños se sientan con esa confianza de poder expresarse, comunicarse, como digo, tal como ellos son. Hay el último comentario que me viene a la mente que creo que también es pertinente porque ha sido algo también muy central en mi trabajo en estos años. Y es el tema de las evaluaciones y tiene que ver también con todos estos cambios que se dan, sobre todo en los programas formales de cuidado y de educación infantil. Y es la evaluación del desarrollo de los niños, cómo se da en contextos donde hay diversidad cultural y diversidad lingüística, porque es un reto. Claro. Es un reto para las personas que lo tienen que hacer, las personas que trabajamos, los profesionales, como también para las personas que hacen políticas y recogen información. ¿Por qué? Porque a veces usamos elementos o evaluaciones que no están en la lengua materna, o usamos criterios de evaluación, expectativas de desarrollo
que de repente no corresponden al grupo, hay un grupo, pero no a todos. No a todos. Y entonces cuando hay algún niño que no encaja en esos formatos, en esas expectativas de desarrollo, lo calificamos como deficiente o que está atrasado en su desarrollo, cuando realmente de repente no es así. Y que de repente tiene otras habilidades y otros aprendizajes que no están considerados en ese proceso de evaluación. Precisamente. ¿No? Otros conocimientos que probablemente nosotros no le damos el valor que tiene. Así es, exactamente. Precisamente esos son los conocimientos que quedan fuera, especialmente cuando el énfasis es en los aspectos más cognitivos y académicos y no en las partes socioemocionales, que en muchas culturas el aspecto de socialización, por ejemplo, es muy importante, la competencia de la forma de relacionarse. Yo misma recuerdo haber ido a la escuela con mi hijo cuando entró a kindergarten, que es a los 5 años, que está en los Estados Unidos, está incorporado. Y en adelante, mi primera pregunta en las reuniones con su maestra era, ¿cómo se portó? ¿No? ¿Ha sido respetuoso? ¿Ha sido obediente? ¿Ha seguido las reglas? ¿Apoya a sus compañeros? Primero cuénteme esa parte y luego hablamos de sus notas en lenguaje, matemáticas y lo demás, porque yo sé que estudia, ¿no? Pero esa parte de la socialización para mí es muy importante. Claro que sí. Claro el respeto a los adultos, todos esos que son los valores que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Claro. Pero finalmente, pues esas competencias a veces no están incluidas, ¿no? No son evaluadas. No son evaluadas. No son o evaluadas. no son dadas con el mismo peso. Exacto. ¿No? Y otras habilidades. Entonces, simplemente quería hacer alusión a esto porque yo sé que es un tema muy importante. Estamos viviendo en una era en la cual estamos tratando de estandarizar la infancia y convertirla en un puñado de competencias, ¿no? Que, digamos, no quiero descalificar, soy una profesional, evalúo niños, sé que es importante conocer cómo están los niños avanzando. Solamente me preocupa que lo hagamos usando criterios que no correspondan, ¿no? a las experiencias de los niños que estamos evaluando. Sí, y ya para terminar, cerrando, ¿no?, toda esta exposición, y te agradezco muchísimo que realmente nos hayas compartido toda esta experiencia, todas estas investigaciones. ¿Cómo podríamos aplicarlo en nuestro país, siendo que somos diversos, siendo que tenemos culturas diferenciadas, lenguas diferenciadas, ¿no? Hasta en nuestras costumbres altamente diferenciadas y situaciones a veces de aprendizajes que no deberíamos tener, porque a veces somos racistas y ese es un problema bastante serio por el daño que les hacemos a nuestros niños, ¿no? Sí, tiene razón. Yo creo que todas las reflexiones que he compartido me parece que son pertinentes también para la realidad de nuestro país. Tenemos como, para empezar, el tema de abordar el tema del racismo, que no debemos de tenerle miedo a llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Y como mencioné anteriormente, es algo importante poder trabajarlo con los niños y con las familias, pero sobre todo con los niños, porque estamos formando una nueva generación, desde muy pequeñitos, cambiar esa actitud, desarrollar una actitud de aceptación de todas las culturas. Nos olvidemos de estar poniéndonos sobrenombres, de los colores. Ahora, hay un tema ahí también interesante. Creo que no se trata de olvidarnos de los colores. Al contrario, ¿no? Sino saber de saberlos, que lo tenemos. Exactamente. Reconocerlos, celebrarlos y sentirnos orgullosos, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que cada individuo quiere, ser reconocido, ser visible. Ese es otro tema, ¿no? Porque tenemos nosotros también a veces en el Perú por muchos años hemos tenido estos grupos étnicos y se ciudadanos peruanos que se convierten en invisibles para nosotros, porque inclusive hasta en el campo del cuidado infantil usamos terminologías, el niño, la niña, generales, y no sabemos exactamente a qué niño o a qué niña nos estamos refiriendo. Pocas veces hacemos alusión a la necesidad de ir diversificando nuestras prácticas para acomodarnos a las realidades y las experiencias de todos los niños en el Perú, ¿no? Algo que me impactó mucho hace poco, he empezado a hacer trabajo de investigación con comunidades amazónicas acá en el Perú, y hace unos meses estuve en Ucayali y conversando con docentes chipivos de una escuela intercultural bilingüe.
en ese diálogo hablando sobre el tema de la interculturalidad y qué es importante para ellos en términos, y cómo lo entienden básicamente. Ellos mencionaron que la interculturalidad empezaba por afirmar su propia cultura y luego, ¿no?, que lo cual es muy importante, creo que eso aplica para lo que estamos diciendo, afirmar la cultura propia y desde ahí, nuestra, decían ellos, Achipiba, y desde ahí poder comunicarnos y poder interactuar con la cultura nacional. Entonces yo dije, ay. O sea, es la cultura Achipiba y la cultura nacional, o sea, la cultura nacional es algo separado. Me queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo perciben y cómo se perciben ellos? Separados. Separados. Obviamente separados, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer en el Perú por integrar, por crearnos esta identidad peruana, nacional, como lo que somos, un país diverso, un país que habla lenguas distintas y un país en el que realmente esa diversidad precisamente es la que nos enriquece y nos hace especiales, diferentes y somos únicos. Lo que somos por ello. Así ¿no? Así es, ¿no? Porque hasta somos diversos en todo, realmente en todo, hasta en la comida. Sí. Y creo que haciendo alusión también a ese tema de cómo lo trabajamos estos temas en los ambientes de cuidado infantil, educación infantil, creo que lo que he mencionado hace un momento, el diálogo con las familias, el respeto a las culturas, la actitud de poder aprender de todos, de cada uno, hacer que cada niño sea visible e importante, ¿no?, en el ambiente en que estamos trabajando con ellos. Creo que eso aplica totalmente, ¿no? Y tenemos pues aquí una diversidad tan rica que no creo que difícilmente se encuentra en otros sitios. Y debemos sentirnos, ¿no?, orgullosos de esa diversidad. El tema de discapacidad también, o de niños con habilidades diferentes, es otro tema muy central que creo que tampoco lo mencionamos suficiente. Y definitivamente hay niños en este grupo de edad que tienen necesidades que son diferentes de otros niños, que pueden ser distintas. Entonces creo que necesitamos mirar ese aspecto también un poco más y trabajar en el tema de la inclusión, ¿no? Estamos incluyendo a todos como son, con sus habilidades distintas, con sus culturas distintas y sus lenguas distintas. Creo que eso nos haría formar una generación de peruanos, ¿no?, digamos, que con mejores perspectivas y proyectos realmente, que es lo que se quiere, ¿no? Proyectos buenos, con generaciones que realmente logren aquello que venimos peleando, un futuro mejor. Sí. Creo que voy a terminar con este comentario con una frase que me mencionó una vez mi hijo. Y estaba yo preparando una capacitación por un taller para un grupo de maestras y le pregunté, si tú pudieras mandarle un mensaje a estas maestras, porque yo estoy abordando el tema de diversidad cultural y de lengua con ellas, y tú has sido un niño que ha llegado a este país, a los Estados Unidos, de 4 años, y has vivido esa experiencia, ¿qué mensaje le mandarías? ¿Qué les quisieras que yo les diga? Y él me dijo, solamente diles que se aseguren de que los niños sean felices. Yo creo que eso es lo más importante. Así es. Bueno, realmente te agradezco mucho este tema de la diversidad en la educación inicial es muy importante, no siempre logramos conversar con ellos. Te agradezco, Dina. Dina es doctora especializada en educación inicial con muchas investigaciones y nos ha hecho luz de cómo podemos adecuarnos, adaptarnos y ser mejores con nuestros niños pequeños, que es nuestra responsabilidad. Gracias, Dina, por haber estado con nosotros. No, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad, y gracias a todos los que escuchen esta información. Espero que les sea útil. Gracias. No, nos va a servir muchísimo. Ahora sí nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante
importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, amigos, hemos tenido una entrevista muy importante relacionada con las diferentes situaciones que se presentan con relación a la educación y la formación de nuestros niños. Yo creo que es un tema que se tiene que manejar directamente con relación al derecho a tener este tipo de formaciones, educaciones, con las diferencias que ello representa. Bueno, en realidad le agradecemos a Dina por haber estado con nosotros, una persona especializada en la materia, y por las diferentes investigaciones y el tiempo que se dio para estar con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En todo caso, ahora sí, ya cambiando de tema, estamos con las últimas informaciones ocurridas en estos días con relación a la primera infancia, y en esta oportunidad está con nosotros Diana Faichín del área de prensa. Muchas gracias, señora Coti, y bienvenidos a su programa, a su pequeño segmento de la Agencia de Noticias de la Infancia. Pues para empezar tenemos que el Ministerio de Salud desarrolló el 9 de julio el Día de la Desparasitación. Esto pues a fin de disminuir la vulnerabilidad de los niños de tener anemia y desnutrición crónica. Esta campaña se realizó en los principales mercados, colegios y plazas, y tuvo pues como apoyo a los asistentes sociales y a los principales agentes comunitarios. Ellos se ubicaron pues en estos lugares y estuvieron dando medicamentos en contra de los parásitos. Y pues esto estuvo dirigido principalmente a todas las personas, pero desde mayores de 2 años. Como se recuerda, según el Infobarómetro de Noticias, más de 1 millón de niños sufren de anemia y más de 370 de desnutrición crónica. Pues en otras noticias tenemos también que el Consejo Regional de Piura declaró como prioridad pública la disminución de la anemia y desnutrición crónica en los niños en la primera infancia sobre todo. Además, aprobó el plan articulado para la atención integral de la infancia, esto pues además para trabajar por la salud de los niños de Piura, quienes pues son vulnerables ante estas enfermedades. Asimismo, ya para terminar, tenemos que el 5 de julio se realizó la 6ª sesión del programa de 0 a 3 años, un buen comienzo de vida. Aquí participó la doctora Elena Valdivieso, quien es directora pedagógica de este programa. Además, participó el doctor Oscar Liendo, médico pediatra e integrante del Grupo Impulsor Inversión a la Infancia, y Miguel Oliveros, quien es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este programa, durante esta sesión, pues, el doctor sostuvo la importancia de que las madres den de lactar y sobre todo la importancia, pues, de la lactancia durante los primeros 6 meses. Asimismo, recalcó que es importante que cuando el niño apenas nazca, pues se les dé a las madres los niños para que inmediatamente den de lactar. Asimismo, también él recalcó primero que los niños ya vienen nutriéndose, la nutrición va de los niños desde que se encuentran en el útero de la madre, por lo que recalcó la importancia de que las madres durante su gestación tengan una alimentación saludable.
Estas pues serían todas las noticias de la Agencia de Noticias de la Infancia. Muchas gracias, Diana, por las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Igual seguiremos preocupándonos en trabajar temas relacionados con la primera infancia, siempre atendiendo las diferentes necesidades y las problemáticas que continuamente me vienen presentando. Cómo no. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lógicamente ahora sí les voy a señalar una parte específica de Salgalú Radio, porque mañana tenemos a Madeleine Zúñiga, la licenciada Madeleine, quien es coordinadora nacional de la campaña peruana por el derecho a la educación aquí en Perú. Con ella vamos a conversar sobre ese tema muy importante relacionado con el derecho a tener una educación inicial integral. ¿Por qué integral? Porque realmente no se puede aplicar solo una parte de formación al niño, porque como es pequeño tiene que aprender las diferentes áreas de cómo manejar las situaciones. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Les recordamos pues de que nosotros tendremos nuestras plataformas como siempre, y estas plataformas por las cuales nosotros estamos participando son en Salgalú TV, como estamos ahora, inversioneninfancia.net, y en nuestras diferentes redes. Pero también quiero hacer un hincapié especial agradeciendo a la Fundación Bernal Parlin que lo permite llegar a ustedes. También estamos llegando a una población muy particular que tienen Vez Cable. Así es que para ustedes, con todo cariño, bienvenidos. Estaremos dándole toda esta información relacionada con la primera infancia. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con otro tema importante, siempre en favor de la primera infancia. Hasta pronto.